Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 620 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Navidad en Resistencia. Recupera tu identidad cristiana. Sumate a esta charla y despertate. Gabriel Burgueño prende fuego los mitos, rompe el sincretismo y te muestra por qué defender la Navidad es defender tu identidad. No vengas cómodo, vení listo para la guerra cultural. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Hoy estrenamos Venid fieles todos, himno de 1744. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy les tengo preparados, mis queridos hermanos de las dos comunidades, una breve reflexión que tiene que ver con algo un poquito más contracultural y que tiene que ver con otra perspectiva de la Navidad. Yo estuve viendo el live de Edgar, estuvo muy bueno, bien, el live de Edgar, déjenme que ponga un fondito. Respecto a la Navidad, principalmente un live que hizo hablando sobre estos mitos que andan rondando y que principalmente los boomers lo repiten a diestra y a siniestra, que tiene que ver con la cuestión de que la Navidad es una fiesta pagana, que la Navidad no sé qué, que la Navidad no sé cuánto. Bueno, ya Edgar salió muy bien, lo estuve viendo, interesantísimo la exposición, pero hoy quiero hablar de la Navidad desde otra perspectiva. Como bien ustedes saben, mis queridos hermanos, los cristianos, principalmente el cristianismo en Occidente, ya sea el catolicismo romano, como todas las identidades protestantes, ya sean los protestantes históricos, los evangélicos, e incluso el evangelicalismo, principalmente nacido finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue el gran artífice de la espiritualidad evangélica en Latinoamérica, estamos sufriendo, de alguna manera, desde la cultura, un avasallamiento, no solamente de nuestros valores, sino también de nuestras prácticas. ¿Y de dónde viene esa confrontación? ¿Viene solamente desde el secularismo político? ¿Viene solamente desde las políticas de Occidente? ¿O también tenemos dentro de nuestras teologías, ¿sí?, infiltradas algunas hermenéuticas, algunas narrativas que vienen justamente a impactar y que vienen justamente a luchar contra aquel acervo y contra aquellas costumbres e identidades que nos hacen a nosotros ser cristianos justamente y no otra cosa? Entonces, hoy vamos a plantear la Navidad desde el punto de vista, desde la resistencia y la identidad como cristianos y principalmente como cristianos occidentales. ¿Bien? Ustedes, los que están en el chat, si quieren van dejando alguna pregunta, algún comentario que yo voy a estar leyendo y voy a estar participando con ustedes en esta reflexión. Siempre se habla de una cultura cristiana, ¿bien? Yo estoy seguro que ustedes muchas veces han escuchado hablar de esto, de la cultura cristiana, o principalmente de los fundamentos de la civilización occidental, ¿no? Que va íntimamente relacionado de los fundamentos de Occidente o la cultura occidental, ¿no? Pero fíjense lo que dice la diapositiva. La cultura cristiana de Occidente no es un valor abstracto, ni una etiqueta bonita. Es el código genético completo que hizo posible que existiera Europa y, por extensión, toda América Latina tal cual hoy la conocemos. Entonces, la cultura cristiana, que muchas veces se utiliza simplemente como una frase bonita, es realmente lo que dice esta diapositiva, ¿no? Es nuestro código genético. Y ahora vamos a ver por qué es nuestro código genético la cultura cristiana. Sin el cristianismo no existiría lo que se conoce hoy como la civilización occidental. Y cuando hablamos de cristianismo, hablamos del cristianismo en todos sus aspectos. Hablamos del cristianismo en su sentido espiritual, hablamos del cristianismo en su sentido de tradiciones, hablamos del cristianismo en su sentido histórico, hablamos del cristianismo incluso en su sentido político, geopolítico, en el impacto económico, en el impacto en las artes,
sea, cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una gran cantidad de cosas que envuelve ese concepto de cristianismo, ¿no? Entonces nosotros, como cristianos, no estamos aislados de la historia, no estamos aislados de las tradiciones, no estamos aislados de aquello que justamente nos da y nos propone identidad y lo que nos hace ser a nosotros esto y no otra cosa. Por eso se corre un gran peligro hoy en día, hermanos. Y uno de los grandes peligros que se corren hoy es el sincretismo religioso. Yo sé que ustedes creen que los artífices de una posible religión unificada, de un sincretismo religioso en una sola religión, justamente es el papismo romano. Pero déjenme decirle que no solamente el papismo romano está en agenda de ir por ese camino, sino que dentro del protestantismo y dentro de la espiritualidad evangélica, hermanos, escuchen bien, también hay narrativas que empiezan a hacer sincretismo con otras religiones. El primer caso de una narrativa teológica, de una teología específica, que empieza a hacer concesiones sincréticas con otras religiones, es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad viene a incorporar elementos que no son propios de la religión cristiana. Por ejemplo, la confesión positiva. Ustedes sabrán muy bien que dentro de las teologías de la prosperidad se encuentra muy bien esta cosa de la confesión positiva, de la declaración, del repetir algo, del creerlo y por la fuerza de la fe uno lo consigue. Bueno, estos elementos no son elementos propios del cristianismo, sino que son elementos tomados principalmente de ciertas espiritualidades y religiones orientales. O sea, fíjense que cómo dentro de las narrativas evangélicas en el siglo XXI y en el siglo XX se encuentran elementos de sincretismo con religiones paganas. ¿Bien? Y que se incorporan a la espiritualidad evangélica y se vuelven casi normativas, no solamente en la comprensión de la realidad espiritual, sino también en la comprensión de la práctica cristiana. Pero lamentablemente la teología de la prosperidad no es la única narrativa, la única teología que incorpora elementos de otras religiones y que los sincretiza y los funde con su propia espiritualidad. Existe otro gran peligro, que es el sionismo evangélico. Yo sé que muchos de ustedes están en la transición de salir principalmente de esta forma de mirar la doctrina del final de los tiempos, de la doctrina de la escatología, ¿no? Principalmente de aquellos que vienen de corrientes dispensacionalistas y de ese dispensacionalismo duro, principalmente pro-Israel y marcadamente sionista. Yo sé que muchos de ustedes están en una transición profunda, un momento bisagra en sus vidas, porque están saliendo justamente no solamente de un sistema teológico, sino de un sistema hermenéutico. Pero yo les quiero decir algo. El dispensacionalismo sionista es un dispensacionalismo putrefacto y terrible y nocivo, que hay que combatirlo y hay que desterrarlo, es justamente también un camino hacia un sincretismo religioso. Porque usted no va a dejar de escuchar en muchas iglesias evangélicas que existe algo que se llama algo así como la cultura judeo-cristiana. ¿No? Díganme que no lo han escuchado. No solamente de evangélicos, sino también de gente que no es evangélica, pero que supuestamente da la batalla cultural. ¿No? Los fundamentos de Occidente son judeo-cristianos. La moral de Occidente es judeo-cristiana. La cultura de Occidente es judeo-cristiana, ¿no? Lo han escuchado muchísimas veces. Bueno, eso es una gran mentira. No existe algo como la cultura judeo-cristiana, como los fundamentos judeo-cristianos o como la moral judeo-cristiana. Eso es una mentira justamente que busca evocar, atrapar, convencer, seducir a la espiritualidad evangélica a una comunión con el judaísmo y principalmente a una comunión con una agenda geopolítica que es la agenda del Estado político de Israel. Bien, busca captar a través de ese tipo de eufemismos, de frases que parecen atractivas, busca captar justamente el etos del mundo cristiano. No existe algo así como la cultura judío-cristiana. Y ahora lo vamos a ver. Yo se los voy a mostrar clarito cómo esto es una gran mentira. ¿Bien? Pero entonces, la cultura cristiana en Occidente no es un valor abstracto.
No es una etiqueta bonita, es el código genético, justamente de Occidente. Bien, vamos por partes. Yo les dije recién, existe algo que se llama la cultura cristiana de Occidente. Bien, ¿de dónde nace la cultura cristiana de Occidente? Bueno, nace obviamente de la civilización que nace cuando Jesucristo o el Logos se hizo carne en Belén y se clavó en la cruz romana. ¿Cuál es la síntesis histórica de la civilización occidental? Ustedes la ven en pantalla. Desde Jerusalén, ¿sí?, sale la fe en un Dios personal que entra en la historia. En Atenas, la razón en busca de verdad y no se conforma con mitos. En Roma, el derecho romano, la personería jurídica y el Estado que sirven al bien común. ¿Ven? Aquí encontramos claramente de dónde parten justamente los principios de nuestra civilización, ¿no? ¿De dónde nacen? Bueno, nacen primero desde Cristo mismo. Cuando decimos Jerusalén, estamos planteando el escenario bíblico, ¿no? Estamos planteando la fundación de Cristo, de esta iglesia que es la iglesia cristiana. A partir, obviamente, de su llamamiento, a partir, obviamente, de su predicación y principalmente en la continuidad de los apóstoles y la continuidad de los apóstoles en la gran tradición cristiana. Pero la civilización occidental no depende solamente de Jesucristo o del Evangelio. También la tradición cristiana está fuertemente fundamentada en lo que se conoce como el pensamiento grecorromano. De los griegos tomamos esa razón que busca la verdad, la razón que está orientada hacia la verdad, hacia el bien, hacia la belleza. Aquí donde se construye el cristianismo, construye un puente entre la fe y la razón. Y tenemos, por ejemplo, a un padre apostólico como, un padre apologeta como San Justino, que es el primer artífice en construir un puente real, un puente metodológico, entre la filosofía y el cristianismo, ¿no? De ahí en adelante, el cristianismo comienza justamente a construir todo su pensamiento y su desarrollo a través justamente de las categorías griegas, principalmente de la razón y la lógica. Pero también se le suma algo de la cultura romana, principalmente el derecho, fíjense que lo dice ahí, la personería jurídica y también el Estado que busca el bien común. Entonces, la sociedad occidental, la civilización occidental, se desarrolla bajo estos tres fundamentos. ¿Bien? ¿Y eso qué produjo? Bueno, durante 15 siglos produjo una civilización que puso, por ejemplo, al individuo por encima del clan o por encima de la tribu, ¿no? Esta cosa de que cada persona tiene un valor intrínseco en sí misma y no que la persona vale en cuanto esté, digamos, sumergida o esté encauzada dentro del clan o de los propósitos de una tribu. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, hermanos, ¿eh? Esto que estoy mencionando ahora, que lo tengo en esta diapositiva, ¿ven? Esto que les estoy mencionando ahora es fundamental para poder entender por qué nuestra cultura occidental es como es y por qué nosotros tenemos que defenderla, principalmente ante los ataques continuos de las otras dos religiones monoteístas. Yo les digo algo, hermano, usted tiene que despertar de una vez por todas. Usted tiene que dejarse de jugar jueguitos. Usted tiene que dejar las tonterías. Usted tiene que dejar los debates triviales. Usted tiene que dejar de ver contenido espurio, contenido monótono, contenido que no trae nada. Usted tiene que empezar a pensar, a utilizar la materia gris. Usted tiene que empezar a pensarse como cristiano y como cristiano en el mundo, y como cristiano en el mundo dar la batalla que tiene que dar. Porque pareciera para muchos de ustedes que lo que estamos viviendo hoy es un juego, es una especie de tontería, que lo que se habla en nuestras comunidades, principalmente los que estamos dando la batalla, abriendo los ojos en cuestiones religiosas, geopolíticas, parece que lo hacemos por polémica. Y estamos hablando de que estamos librando una guerra, una batalla por nuestra propia identidad. Usted y yo, quiera o no, en este momento está en guerra. ¿Se puede hacer cargo o no se puede hacer cargo? Sí, puede seguir en la edad del pavo, en la edad de la estupidez, en la edad de la inmadurez, puede tener 30, 40 años en el Evangelio y ser un perfecto inmaduro en la fe. Por eso es que queremos formar un seminario. ¿Para qué? ¿Para tener otro seminario más donde enseñen que la Biblia es palabra de Dios? No, no nos interesa. Queremos un seminario que forme a los creyentes
en las materias que son necesarias hoy para dar la guerra espiritual y cultural. Porque mientras combatimos el dispensacionalismo putrefacto, porque mientras combatimos el sionismo, porque mientras combatimos al Islam, porque mientras combatimos a la nueva derecha, porque mientras combatimos a los progresistas, porque mientras combatimos y combatimos y combatimos, nos damos cuenta que falta una gran formación en el pueblo cristiano. Y que no alcanza con hacer contenido 2 horas al día, que necesitamos formar para poder realmente llevar no solamente una reforma dentro de nuestra iglesia, que estuvimos reaccionando a la cuestión de los boomers y que trajo un montón de ruido y que hay gente que no sabe de lo que habla y sale a hablar simplemente para hacer, no sé qué, para tener un par de personas en vivo, pero no tienen idea de lo que habla, porque uno los escucha hablar y las pavadas que dice no tienen nombre. Puro discurso patético y espiritualoide que busca solamente conformar a aquellos que necesitan oír lo que quieren oír. Entonces, para realmente tener una verdadera reforma, pero librar la batalla de manera elevada, con un espíritu formado, necesitamos justamente instruirnos. Y hay que instruirse con personas que piensen por sí mismas, no que sean meros repetidores de discurso. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este contenido, lo de hoy, estamos aprendiendo por qué el cristianismo es lo que es y por qué tenemos que defenderlo. Porque mientras discutimos con los boomers o con una generación caprichosa, terca, ignorante, sobre si hay que armar el arbolito o no, los que manejan el timing del mundo nos llevan puestos, porque se están comiendo Europa, se van a comer América Latina y ya se están comiendo Estados Unidos. Y ya se están comiendo Estados Unidos, porque hoy Estados Unidos está subordinado a la estrella de Renfán. Hoy Donald Trump y todo el Congreso de Estados Unidos está doblegado y humillado ante la estrella de Renfán. Entonces, para saber qué es lo que tenemos que defender, primero tenemos que conocer lo que somos. Y cuando no entendemos nuestra identidad, cuando no conocemos quiénes somos, cuando no sabemos lo que nos hace ser lo que somos y no otra cosa, lo que realmente es nuestra sustancia, justamente viene cualquier perejil y nos mete una nueva doctrina. Y nos llevan para donde ellos quieren. Entonces, no saber, por ejemplo, que uno de los grandes logros de la cultura cristiana es la cuestión de la persona, del individuo, por encima del clan, de la tribu, es justamente algo cristiano. El invento del amor, de la misericordia, de la caridad organizada, hospitales, orfanatos, universidades gratuitas, es propio del cristianismo. La belleza, el concepto de belleza, el arte, los mejores desarrollos sobre los conceptos de belleza en el arte, en la música, en la pintura, en el teatro, en todas las expresiones humanas, es gracias al cristianismo. El cristianismo es el que desarrolla la ciencia moderna. Porque para el cristianismo, siguiendo también el influjo de pensamiento griego, la naturaleza, el universo, se puede leer, porque el universo fue creado por un logos racional. Por lo tanto, el hombre que es racional, hecho a la imagen de Dios, puede comprender el universo, puede leerlo y puede avanzar. Concepto de persona en el derecho, el origen de la música polifónica, la perspectiva en la pintura, todo, hermano, es desarrollo del cristianismo. Todo es desarrollo del cristianismo. Todo es desarrollo de Occidente. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro valor. Y cuando le digo yo que, por ejemplo,
uno de los grandes logros del cristianismo a través de su ética y de su moral, que es propia del cristianismo. Es cristiana, no la comparte con nadie. No existe judeocristianismo. No existe moral judeocristiana. Es cristiana. Y a lo sumo, sus fundamentos son el evangelio y la cultura grecorromana. Nada compartimos moral y culturalmente con el judaísmo. Lamento desilusionarlo. Lamento ser tan tajante. Pero el cristianismo no comparte la moral judía. La moral judía es moral judía. Nada que ver con la moral cristiana. Son principios absolutamente distintos. Cuando yo le digo sobre cómo el cristianismo es el que rescata al individuo por encima del clan o de la tribu, me estoy refiriendo que, por ejemplo, en el mundo pagano, Roma, Grecia, los reinos germánicos, los celtas, el individuo no valía nada si no pertenecía a una tribu o a un clan. Y en el cristianismo se rompe eso. Y hay un ejemplo claro de esta ruptura. Hay un ejemplo clarísimo de esta ruptura. En el año 390 ocurre algo que se llama la masacre de Tesalónica, perpetrada por nada más ni nada menos por el emperador Teodosio I, el campeón de la fe. Teodosio I es aquel que establece al cristianismo como la única religión verdadera del Imperio Romano. O sea, si hay un emperador al que se le puede atribuir una victoria para el cristianismo real y tangible es a Teodosio. Pero fíjense lo que pasa con Teodosio. Teodosio en el año 390 lleva una masacre adelante. Mata miles de ciudadanos de Tesalónica por el hecho de que el pueblo de Tesalónica se había enojado con el gobernador local, que era un godo. En ese momento estaba un godo manejando, un godo que era aliado de Roma, era aliado político de Roma. Tenían un godo de gobernador local y el pueblo se enajena con este gobernador por cuestiones que tenían que ver con un prisionero y terminan matando a este gobernador, que era Butérico, a varios oficiales godos y en victoria arrastran los cadáveres por las calles. Claro, Teodosio en ese momento estaba en Milán y acá aparece la figura importante de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán. Teodosio estaba en Milán. Cuando se entera de esto se vuelve loco. ¿Por qué? Por dos motivos. Principalmente porque era una ofensa personal al imperio. ¿Por qué? Porque los godos eran aliados militares y aparte era un desafío directo a la figura de autoridad absoluta del emperador. Entonces, ¿qué hace Teodosio? Ordena una represalia. ¿Pero cómo la ordena? Engañando al pueblo. Porque va a invitar al pueblo al circo, porque iban a celebrar los juegos en honor al emperador, y cuando se llena el circo, entre 7.000 y 15.000 personas, ¿qué hace? Manda a cerrar las puertas y manda a sus tropas, principalmente a los godos, para que tomen venganza, matando indiscriminadamente hombres, mujeres, niños, ancianos y a cualquier persona que estaba ahí. Y se les pagaba a los soldados por la cabeza que cortaban. Así que fue una masacre. Destripaban a la gente. Y ni siquiera perdonaban al que huía, porque lo corrían y lo mataban. Y Teodosio fue el que ordenó esa matanza. ¿Y saben lo que pasó? El cristianismo, muchachos. Pasó el cristianismo. Porque en ese momento estaba San Ambrosio de Milán, un hombre de una talla increíble, un gran artífice del pensamiento social de la iglesia, un gran artífice del pensamiento cultural. Lean a San Ambrosio de Milán, lean sus homilías, aprendan lo que es ser cristiano. Cuando Teodosio vuelve a Milán, San Ambrosio lo espera en la puerta y le dice, y esto está en la carta 51, no vas a entrar. Al emperador, a Teodosio I, un obispo, no vas a entrar hasta que no hagas penitencia pública por la sangre de los inocentes. ¿No? Y Teodosio, se imaginan, el emperador de Roma. El emperador de Roma, ¿saben qué tuvo que hacer? El emperador de Roma se tuvo que quitar sus insignias imperiales, se tuvo que tirar cilicio
y durante meses acudí a la catedral de Milán descalzo en la nieve, llorando públicamente y pidiendo perdón delante del público. Recién ahí, después de ese proceso de penitencia, Teodosio I, el emperador de Roma, pudo volver a comulgar dentro de la iglesia. San Ambrosio de Milán. La primera vez en toda la historia conocida que un gobernante absoluto como Teodosio I se humilla públicamente por orden de un pastor, por orden de un obispo, y reconoce que sus poderes son limitados, que hay poderes, que el poder de Dios es mayor y que él tiene límites morales porque es cristiano. Y de ahí vienen 3 consecuencias importantes, porque Teodosio va a promulgar la ley de penitencia pública para todos los cristianos, incluidos los emperadores. De ahí ningún emperador cristiano de ahí en adelante se vuelve a considerar como divino o que está por encima de la ley moral, está sujeto y debajo de la ley moral. Y se establece otro precedente, que es el poder político responde ante el poder de la iglesia, ante el poder moral. Entonces, nuestra cultura occidental es el resultado del cristianismo. Ni de ninguna otra religión, ni de ninguna otra corriente. Y este es uno de los grandes valores del cristianismo. La cuestión del individuo. El individuo vale por sí mismo, hay que cuidarlo. Si el individuo cometió un ilícito, tiene que ser juzgado con pruebas, tiene que pasar por un proceso. Y hasta que no es declarado, no se lo encuentra verdaderamente culpable, el individuo. Cristianismo, el término persona. Cristianismo. Tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que saber quiénes somos para saber qué estamos defendiendo. ¿Y por qué hablamos de identidad y por qué hablamos de resistencia? Porque todo lo que nosotros somos, mis hermanos, escuche bien, por favor, se lo pido, escuche bien, todo lo que nosotros somos está queriendo ser borrado y ya está siendo borrado. Hace tiempo que está siendo borrado. La lucha por la Navidad, la defensa por la Navidad, no es simplemente un capricho. No es simplemente una cuestión de hedonismo, una cuestión de poder, festejar una fiesta para pasarla lindo. No. Tiene que ver con nuestra identidad, muchachos. Tiene que ver con nuestra cultura. En la actualidad, la celebración de la Navidad es un acto de resistencia. La celebración de la Navidad hoy, en el 2025, es un acto de resistencia. Es un acto contracultural. El pesebre, los villancicos, las misas o las reuniones de Navidad, la simbología navideña, es un símbolo de resistencia. Hablar de la encarnación, hablar de la natividad, hablar del pesebre, hablar de María, hablar de José, hablar de los reyes, es un símbolo de resistencia. Porque estamos defendiendo nuestra cultura, estamos defendiendo nuestra identidad. Y le estamos enseñando a nuestros hijos la regla hermenéutica. Escuche bien, salga de la ignorancia supina de la cual hace oda diciendo estupideces. Salga de la ignorancia supina. Cuando nosotros celebramos la Navidad, le estamos enseñando a nuestros hijos la regla hermenéutica para interpretar la historia. Urs von Balthasar, fenomenólogo de la religión, teólogo importantísimo del siglo XX. En su obra Teología de la Historia,
trata esto de manera tajante. La Navidad es el mejor ejemplo pedagógico para nuestros hijos para enseñarle la regla hermenéutica que interpreta la historia. Toda la historia de la humanidad cobró sentido, encontró su clímax cuando el Verbo se hizo carne. La creación toda aguarda desde Adán en adelante el acontecimiento más extraordinario, más sublime, más bello, más paradigmático, más misterioso de toda la historia de la humanidad. Es que el verdadero Dios, el Logos, se haya hecho carne. A partir de allí en adelante, la historia puede ser interpretada de manera correcta. Porque aquel que era anunciado por todos los profetas se tabernaculizó entre nosotros. Y no solamente se tabernaculizó, sino que lo ha dado a conocer. La palabra ahí en Juan es exegeomai. Jesucristo es el exegeta de Dios. Es el intérprete de Dios. Es quien revela a Dios. La Navidad. Y lo más paradójico y lo más hermoso de esa Navidad es esa imagen que nos presenta las Sagradas Escrituras de una mujer judía, jovencita ella, jovencita, tendría 15 años María, 15 años tendría, una niña, junto a su esposo, en un lugar indigno. Está bien que no había palacio, no había palacio ni belleza que pudiera realmente ser digna del Hijo de Dios, pero en un pesebre, entre animalitos. Fíjense, escuche esto, ignorante, a usted le hablo, destructor del cristianismo, embebido de soberbia y de orgullo, a usted ignorante le hablo. Es tan hermoso nuestro Dios, es tan sublime en su amor y su pedagogía, que nos explica a través de las imágenes propias que nos narran las Escrituras, simbólicamente, profundamente significativo, lo que significa la encarnación en el nacimiento. Porque el Dios eterno viene a nacer en un pequeño pueblito, Belén, en un pesebre insignificante. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Se humilló a sí mismo, no considerando su divinidad. Y encima que nos lo dice la Escritura, Dios nos lo representa en esa imagen bellísima de lo que significa la encarnación. Es como un empobrecimiento, es como un renunciamiento temporal a las prerrogativas divinas simplemente por llevar a cabo la misión de rescatarnos a nosotros, sus enemigos. Y después me dicen que la Navidad es pagana. ¿Sabe lo que es usted? Usted es un cómplice de la destrucción del cristianismo. Usted es un cómplice de los enemigos del cristianismo. Usted es un cómplice por ignorante voluntario. Te quitan la cruz de las escuelas. Ah, pero en los manuales
no vas a hablar ni vas a hacer un juicio crítico al Estado renfanita, ¿no? En muchos países de Europa no permiten hacer el pesebre viviente, porque es ofensivo para las otras fe, pero por ejemplo el Ramadán sí lo dejan hacer. Te dicen que la Navidad es excluyente. Te dicen y quieren reescribir la historia los progresistas, pero también los sionistas. Los progresistas diciendo que la Europa era multicultural y los sionistas diciéndote la moral judeocristiana. ¿Qué moral judeocristiana? La moral cristiana, papá. Si hubiera sido moral judeocristiana, ¿por qué los expulsaron de 100 países? La moral cristiana. Ninguna multiculturalización en Europa. El cristianismo forjó la civilización occidental durante sus 1500 años, sentando los principios de nuestra genética, de nuestra forma de ser. Y lo peor de todo es que rompen. Yo les voy a decir una cosa. Cuando rompen la Navidad, ¿saben qué rompen? Yo les voy a decir que rompen, y escuche bien lo que voy a decir. Rompen quizá la única posibilidad en el año en el que dos personas que están distanciadas, que están peleadas, se puedan reconciliar, que es la Navidad. Llega la Navidad y es imposible escapar del hecho de pensar en aquellas personas que son parte de mis vínculos más íntimos y que probablemente por distintas circunstancias estemos desvinculados, estemos peleados, estemos heridos. No podemos escaparnos de ese lugar. No podemos escapar. Y la Navidad, para muchas personas, ha sido la posibilidad de reconciliarse con sus padres. Padres con sus hijos. La Navidad quizás es el único día en el año donde sus abuelos ven a sus nietos. La familia, la familia, la familia. Recordemos que algo que quiere destruir Satanás a través de sus elementos naturales y humanos es la familia. Por eso la Navidad es signo de lucha, mis hermanos. La Navidad hoy es signo de lucha. Signo de lucha contra los progres, que nos hacen aborrecer a nuestro Dios, que nos hacen aborrecer nuestras fiestas, que nos hacen aborrecer nuestros rezos y nuestras oraciones, que nos hacen aborrecer nuestras imágenes, que nos hacen aborrecer nuestras iglesias, que nos hacen avergonzar de pronunciar a Cristo en público. Es un signo de lucha contra los progres asquerosos. Hoy más que nunca tenemos que celebrar la Navidad con toda la potencia cristiana, con todos nuestros símbolos, con todos nuestros signos. Principalmente a los que nos arrebataron la Navidad para convertirla en una fiesta hedonista, lasciva, del derroche, del estatus. Tenemos que ser resistencia.
al progresismo espantoso y moribundo que nos quiere hacer avergonzar de lo que somos. Pero también tenemos otro enemigo. No solamente es el progresismo. No solamente es el progresismo. Lo tenemos a los sionistas. Los sionistas y su complejo de superioridad étnica. Los sionistas y su lobby y su victimismo. Porque, ¿saben por qué es importante la Navidad? Porque la Navidad es la demostración de que las promesas veterotestamentarias se cumplieron en la persona de Cristo y que el Mesías vino. Y la Navidad es un recordatorio a los judíos de que son apóstatas y que crucificaron al Señor Jesucristo. Cuando celebramos la Navidad, estamos evangelizando. Estamos evangelizando. ¿Por qué odian a nuestro Mesías? ¿Por qué dicen que está putrefacto? ¿Por qué dicen que está en estiércol? ¿Por qué lo dicen? Porque lo aborrecen. Aborrecen a nuestro Dios. Lo detestan. Lo vomitan. Lo aborrecen. Porque este Mesías no vino por una etnia, no vino por un supremacismo racial, no vino para otorgarle una tierra a través de bombardeos y de genocidio como el que están haciendo en Palestina. No. Porque el Mesías que nació en Belén es para todos. Y porque el Mesías que nació en Belén es al que hoy seguramente ellos están bombardeando. Porque cuando no les tembló la mano para mandar al inocente a la cruz, tampoco hoy les tiembla la mano para interferir geopolíticamente en Sudán, en Nigeria, en Europa, usando al Islam como la escoba para barrer el cristianismo, y mucho menos para destruir principalmente a los cristianos en Medio Oriente. El cristianismo, con su universalidad, resiste los supremacismos, resiste el tribalismo, principalmente del Estado sionista de Israel. Navidad es la mejor fiesta antisionista que puede haber. Es la celebración del antisionismo. Y es la predicación a los judíos de que su Mesías vino y ellos lo crucificaron y que se tienen que arrepentir. Y tienen que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso crujen los dientes contra el cristianismo. Y por eso crujen los dientes contra la Navidad. Pero también es un bastión de lucha contra los musulmanes, y principalmente con esa invasión silenciosa, con esa invasión cultural, con la imposición de su religión a través de las agendas globales y de la inmigración descontrolada. Porque hoy hay regiones en Europa donde no se puede profesar el cristianismo, porque hay barrios enteros tomados por musulmanes, donde te condicionan a través de sus reglas culturales, políticas y religiosas a una civilización con 2000 años de historia cristiana. Porque las señales del Apocalipsis se cumplen. Y en nuestro estadio histórico se están cumpliendo
en la destrucción del cristianismo de manera encriptada por el sionismo y el judaísmo y el islam. Porque quienes están detrás de las agendas progresistas, ya sabemos quiénes son. Soros, Rothschild. Porque quienes están detrás de las agendas de la derecha, de la nueva derecha, ¿quiénes son? Ahora resulta que un tipo como Agustín Laje iba a las iglesias a hablar de batalla cultural. Esto es batalla cultural. Que tipos con esposa, con hijos, con sentimiento e identidad cristiana, defensores del evangelio, se atrevan a hablar estas cosas. ¿Qué van a decirme a mi Agustín Laje o el borracho de Márquez? O todo ese séquito de lamebotas de los masones y de los judíos. Somos nosotros la resistencia. La Navidad es resistencia. La Navidad es resistencia. Y es tiempo de cobrar valor, mis hermanos. Es tiempo de cobrar verdadero valor. Porque la revolución y la reforma no se lleva puertas para afuera, se lleva puertas para adentro y se atropella lo que está afuera. Y lamentablemente, muchos de ustedes, por cariño, por miedo, por coerción psicológica y emotiva, siguen conformándose en estar bajo liderazgos de personas tercas, ignorantes, que jamás miran, revisan su camino y tienen la actitud cristiana de reconfigurar sus caminos, de arrepentirse, de mirar sus errores y de decir, hay que progresar, hay que crecer, tengo que formarme. No, simplemente, este es pagano, este es así, la pollera es un coso, no se hace esto, no se hace un coso. No hay tiempo, porque ustedes ya son grandes y tienen hijos. Los que se quedaron atrapados en el sistema, los que hoy son serviles indirectamente a las teologías que justamente buscan ir erosionando nuestra identidad, poniéndonos en debates infructíferos, dividiéndonos por opiniones estúpidas. Hay que hacerle frente. Ya tenemos la edad, ya tenemos la capacidad, ya tenemos la trayectoria, ya tenemos la formación. Basta de soportar que nos esclavicen a un cristianismo mediocre, ignorante, ahistórico, descontextualizado, que no bebe de las fuentes de la tradición cristiana, de la cultura, de la moral, de la verdadera ética, de la verdadera comprensión de la realidad, sino que está atrapada simplemente en una lectura de una teología propia, que es la lectura de la teología evangelical usamericana, de la década del 50 en adelante. Basta, que se termine de una vez. No puede ser que haya que estar desmitificando las estupideces que siguen diciendo en las iglesias evangélicas. Que haya cristianos que pregunten, cristianos que tienen 40 años, pibes por todos lados, ya casados hace 1000 años, que dicen, ¿es bíblico la Navidad? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene? Usted tiene que estar enfrentando, tiene que estar recuperando Jerusalén. ¿Qué hizo estos 20 años de cristiano? ¿Qué aprendió? Jugando todavía. Jugando todavía. Embebidos en una espiritualidad infructífera, absurda,
espiritualizando todo, no haciéndose cargo de la actuación que tenemos en el mundo hoy. No haciéndose cargo del protagonismo histórico que nos toca vivir. Por eso es que se pusieron de los pelos y andan como loquitas. La última semana, por todos los lives que hicimos, exponiendo la decadencia a la que nos han subsumido por su ignorancia, su terquedad y su falta de arrepentimiento. Se terminó. Tomamos el toro por las astas. Prepárense para el seminario Eso no dijo Kant. El seminario bíblico NDK va a revolucionar. Vamos a ir con todo. Vamos a pitar nos presionan, nos quieren coercionar, apretamos el desarrollo al 2000, 3000 kilómetros por hora. No nos van a parar. Da vergüenza que todos los años, en los últimos 10 años de que estoy en las redes sociales, todos los años en Navidad se siga discutiendo la misma estupidez. No se puede más. Y a los que le hacen creer a los cristianos que las temáticas importantes en geopolítica, que las cosas interesantes que pasan en las redes sociales y que tratamos en nuestros canales son cosas tontas para espiritualizar otras, ustedes son parte del problema. Ustedes son parte del problema. El problema es que perdieron vigencia. El problema es que ya no representan a nadie. El problema es que se quedaron anclados en un pasado que ya no existe. Porque los cristianos de ahora no comemos vidrio ni compramos gato por liebre. Ya no nos dejamos arrastrar más por el peso de la autoridad o el peso de la retórica. Pruebas. Mire mi casa. Orgulloso de ser cristiano. Orgulloso de celebrar a mi Cristo. Tremendo pesebre tengo ahí atrás. Y si pudiera tener un pesebre de tamaño real en el patio. Hay que celebrar la Navidad con orgullo. Hay que celebrar Navidad con amor. Nos representa. Es un lugar de lucha y de resistencia ante todos nuestros enemigos. Ante todos nuestros enemigos. Disfruten la Navidad. Siéntense con sus hijos. Preparen la Navidad. Aprovechen el momento. Muestren que son cristianos. Reconcíliense con sus seres queridos. La Navidad para muchos es un lugar de dolor porque llevan mucho tiempo peleado con sus padres, peleado con sus hermanos. La Navidad es el mejor lugar, el mejor día del año para mostrar nuestro cristianismo real. Porque es el día para tender puentes, para reconciliarse, para demostrar en carne propia lo que es el perdón. Porque probablemente nunca sabes cuándo es la última Navidad. Porque algo que tiene la Navidad es que te hace replantearte. ¿Y si esta es la última Navidad? ¿Y si esta es mi última Navidad? ¿Y si esta es la última Navidad de mi vida? ¿Y si esta es la última Navidad de mi vida?
si esta es la última vez que voy a ver a mi abuelo, la última Navidad que voy a poder junto con ellos, y ella sentada con toda su familia en la mesa, y yo, puta, tonta, absurda, trivial, no voy a ir a sentarme a mi mesa. La Navidad es el momento para ser cristianos. Tenemos que ser cristianos todos los años, sí, 365 días. La Navidad es el momento y la ocasión. Es la máxima expresión de humillación en la historia. Es el acto de humillación. Dios se humilla hasta lo sumo, tomando forma de hombre. En una imagen extraordinariamente bella y al mismo tiempo profundamente débil. Jesús naciendo de una virgencita de 15 años. En un pequeño pesebre, hermano. La humildad, la humillación, el gesto de amor, el compartir lo que tengo. La Navidad es el momento más preciso para desprendernos de lo que tenemos. Nos han vendido lo contrario. Nos han dicho que la Navidad es la ostentación, el árbol más grande, la foto más sublime, los regalos más extraordinarios. La Navidad es lo opuesto. La Navidad es la humildad, la humillación, el dar y compartir lo que tenemos. La mejor forma de ser contraculturales es recuperar esta fiesta hermosa que es la Navidad y vivirla de acuerdo a nuestra experiencia cristiana. Disfrutemos. ¿Le hacemos regalo a nuestros hijos? Por supuesto que le hacemos regalo a nuestros hijos. ¿Decoramos hermoso? Por supuesto. Pero el verdadero sentido y espíritu de la Navidad tiene que estar presente. Les repito, la Navidad es la mejor pedagogía para nuestros hijos, para mostrarles los principios de lo que es ser cristiano. Es la mejor herramienta para tener comunión con ellos a través de una fiesta hermosa y mostrarles el verdadero valor del cristianismo. No dejemos que nos arrebaten nuestra identidad. No dejemos que diluyan lo que somos. Seamos contraculturales. Demos la batalla. Me voy a ir despidiendo, hermanos. No tengo mucho más para decir. A los que se quieran sumar a la causa de la misión, lo pueden hacer. Este año tenemos unos planes muy lindos. Vamos a hacer muchas cosas en el basural y con las familias más pobres y más necesitadas. Así que están todos invitados a sumarse a la colecta de la Misión Luterana San Agustín. Bien, tengo un videíto ahí, pero ya lo han visto seguramente, así que si el Señor los toca y ustedes quieren, pueden hacerlo. Me despido. Que Dios me los bendiga grandemente. Chau, chau. Venid fieles todos, a Belén cantemos, con gozo y con fuerza, a una voz gritemos, el Rey de los cielos vino entre nosotros. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre, luz en medio oscuro, el verbo hecho carne, promesa del Padre, trae vida eterna, paz que nunca acaba. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.
Hosana, ángeles proclaman, gloria en las alturas, ha nacido el Rey. Que toda la tierra exalte su nombre. Ven